Hola y bienvenidos a Uno Crítico, donde un grupo de amigos nos juntamos para jugar juegos de rol. El día de hoy les enseñaremos a jugar The One Ring o el Anillo Único. ¿Te imaginas vivir una aventura en la Tierra Media? Caminar por los caminos de Eriador, enfrentarte a orcos en ruinas antiguas, o compartir una cerveza en el Pony Pisador, o simplemente te gustan los juegos de rol llenos de narrativa, déjame hablarte de uno de nuestros favoritos, The One Ring, segunda edición, el juego oficial de rol en la Tierra Media, publicado por Free League Publishing. The One Ring es un juego ambientado entre el Hobbit y el Señor de los Anillos, pero aquí no vas a interpretar a Frodo, Gandalf o Aragorn. Vas a crear tus propios héroes, un Hobbit curioso que se atreve a cruzar el puente Brandivino, un elfo guardián de secretos antiguos, un montaraz que patrulla caminos olvidados o un enano que busca el pasado de su pueblo. Tú decides quién eres y cómo marcarás el destino de la Tierra Media. El juego se divide en dos fases clave, que se alternan durante la campaña: la fase de aventura y la fase de comunidad. En la fase de aventuras, tú y tu grupo enfrentan desafíos, combates, decisiones morales, viajes largos o consejos entre pueblos libres. Cada escena es como un capítulo de una novela, y quien se encarga de narrar, interpretar a los enemigos, aliados y describir el mundo es el Lore Master, el equivalente al Dungeon Master en Dungeons & Dragons. Después llega la fase de comunidad. Aquí decides cómo descansas, aprendes, a quién buscas o qué heridas necesitas sanar. Es una parte más tranquila, pero esencial del juego, porque lo que hagas aquí afectará lo que puedas hacer en la próxima aventura. Y poco a poco, ambas fases se entrelazan para construir una historia viva y continua. Ahora pasaremos a la fase de creación de personajes. En The One Ring, es sencillo y muy emocionante crear a tu propio personaje. Puedes elegir entre varias culturas: hobbits, elfos, enanos, montaraces y hombres de pueblos libres. Y cada uno tiene sus propias habilidades, virtudes, trasfondos y debilidades. Pero lo más importante es que no eres un soldado a las órdenes de un rey. Eres una persona común que decidió hacer algo extraordinario. Alguien que dejó su hogar por curiosidad, por valor o porque ya no podía ignorar la oscuridad que se acerca. Para conocer más de la creación de personajes, te invito a darle clic en la siguiente liga, donde te explicamos a detalle cómo crear tu propio héroe en esta aventura. Algo que nos gusta de The One Ring es que es un mundo vivo. Lo más especial de este juego es cómo te conecta con la Tierra Media desde abajo, no como un gran señor élfico, sino como alguien como Sam, un jardinero que nunca había salido de su aldea, pero que un día cruzó la puerta y cambió el mundo. Aquí no estás salvando el mundo desde el principio, estás recorriendo senderos antiguos, investigando ruinas olvidadas, protegiendo aldeas pequeñas y enfrentando la sombra que regresa, poco a poco, paso a paso. The One Ring es un juego que se juega en grupo, en mesa o en línea. Un jugador es el Lore Master y el resto crean sus propios héroes. No necesitas más que papel, lápices y dados, y muchas ganas de contar una historia. Cada sesión puede representar un día de viaje o un mes completo en la vida de los personajes. Tú decides el ritmo, y lo que suceda en una partida dejará marca en las que siguen. Con el tiempo verán cómo se forma una verdadera historia épica escrita por ustedes mismos. Si alguna vez te emocionaste con una página de Tolkien, o si alguna vez soñaste con ser parte de ese mundo, este juego te lo permite, pero no como espectador, sino como protagonista. Aquí no solo estás jugando una aventura, estás escribiendo una historia que podrías leerle a tus amigos frente al fuego, como los cuentos que inspiraron a Tolkien, y eso es mágico. Así que si te interesa vivir tu propia aventura en la Tierra Media, este es el momento. En este canal seguiremos subiendo videos donde explicamos paso a paso cómo crear personajes, cómo funciona el combate, los viajes, la sombra, los consejos y mucho más. Suscríbete y deja un me gusta si quieres conocer más de este juego o los otros juegos que compartimos en este canal. Y recuerda, incluso la persona más pequeña puede cambiar el curso del futuro.